Hola Rodolfo, buenos días. Bienvenido. Está silenciado por si acaso. Ahí sí. Ahí me Ahí escucho. sí. Sí, Ya, perfecto. perfecto. Bienvenido a este día miércoles, nuestra tercera jornada de la semana formativa de las tecnologías. Vamos a esperar un poquito más porque son recién las 10, entonces para los que están ahí terminando de hacerse el café, para empezar. Y partimos. Tú nos dices cuándo. Muy bien. Mientras tanto, para avisarle a todos los alumnos, mientras se están sumando, que esta charla que Rodolfo va a realizar ahora va a constar de 2 becas. Ya se va a hacer un concurso dentro de la charla, a mitad de charla y al final, y se van a regalar 2 becas. El primer ganador del primer concurso va a ser un curso de fundamentos, estándares y buenas prácticas de ciberseguridad, ¿ya? Y en la última concurso va a ser la misma beca, un curso completo, ¿ya? Para que eso lo tengas anotadito y para que sepan también, y les vamos a recordar a mediados que esté la charla en avance. Lo importante es que tengan el Kahoot descargado para que puedan jugar, ya, y para que eso ahí no se demore la charla y también puedan hacer todas las preguntas que tengan también. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias, Rodolfo, por estos mansos premios, una muy buena oportunidad para poder aprender y seguir perfeccionándose en los temas. Bueno, voy a dar la bienvenida a todos y todas que están aquí presentes. Llevamos en 49. Apuren a sus compañeros por los chats de WhatsApp para que estemos todos. Y les voy a compartir mi pantalla para hacer la bienvenida que yo creo que ya todos conocen de memoria, pero no está de más. Como todos los días, quiero que podamos mirar estas fotos y decirme cómo estamos empezando el día. Son las 10 de la mañana, tampoco es tan temprano, así que Sebastián dice que está uno bien, porque antes estaban todos en 6 o en 4. Pucha, la Solache está en 6. En 1, buena Alan. Rodolfo está en 1, excelente. Buena, muchos en 1. Yo creo que todos deberíamos estar en 1, en 3 o en 5. Ya era día miércoles, todo en 1, ¿no? Leti está en 4, está un poco dormida. Así que, nada, miren, importante recordar algunas cosas que no se nos olviden, sobre todo el tener los micrófonos y la cámara apagada, pero para mí lo más importante es el participar, porque las clases, las charlas, las cosas por Zoom a veces no son tan entretenidas, pero cuando estamos participando se hace mucho mejor, así que les pido que levanten la mano, que escriban en el chat y nosotros vamos a ir dándoles la palabra y tratando de contestar sus preguntas, también de participar en los juegos. Las charlas de Braindynamics, que ya las conocemos, son súper interactivas, así que espero que podamos participar. Y lo otro es que al final de la charla, como siempre, vamos a poner el formulario del registro de asistencia para que lo puedan completar y validar así su participación. No se puede validar la participación si es que no completan el formulario. Y lo otro es que nosotros estamos con un concurso, que no sé si todos han concursado, que es que al final de la semana al ganador lo vamos a anunciar y le vamos a hacer llegar un premio sorpresa. Y para eso las instrucciones son seguir la cuenta de Instagram de su región, subir una foto a Instagram en la que reflejen cómo están participando en la semana formativa, etiquetando las cuentas de la ONG Canales y la cuenta de Red Futuro Técnico de su semana con el hashtag Semana TP de Tecnologías. Agregar una canción y así ya están participando. El viernes vamos a comunicar quiénes son los ganadores
y obviamente lo más importante es la creatividad y el cuidado y producción de la imagen. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Ya esta es la tercera charla que estamos dando esta semana y la segunda participación que tenemos dentro de este año con ustedes. Así que para nosotros es un honor poder estar participando acá. Así que gracias por la consideración que nos tienen para poder apoyarlo. Y bueno, invitarlos a todos a que puedan participar también de la charla que vamos a hacer el día de hoy. Estén atentos porque, como bien dijo Marcela, vamos a estar entregando estas dos becas y esta beca la vamos a hacer entrega a través de la ONG Canales, así que para que le puedan hacer entrega de los datos a Teresita cuando hayan participado de el concurso y, por supuesto, al final del concurso entregarle los datos inmediatamente que van a ser necesarios a Teresita. Bien, voy a compartir pantalla para que podamos iniciar. Bueno, como bien comentaba Teresita, la charla de hoy lleva por nombre Seguridad en la empresa, o en realidad inseguridad en la empresa. ¿Por qué? Porque normalmente se tiende a pensar de que hoy día, pese a la incorporación de profesionales dentro de las empresas, producto de la proliferación del concepto de ciberseguridad, ya se están efectuando los distintos mecanismos de securización. Pero esto se ha transformado verdaderamente en un paradigma de la ciberseguridad porque realmente hay que comprender de que no existen los sistemas seguros pese a todo lo que hagamos. Y segundo, porque no se está enfrentando esto de la forma que realmente corresponde. Y esto es lo que quiero analizar porque hay una arista que se está haciendo realmente de la forma correcta y que creo que va súper bien encaminado y que es la forma en que quizás ustedes que están presentes en este momento lo van a poder enfrentar de buena manera, pero que tienen que abrirse a la otra parte y que también tienen que ser parte de la apertura que tienen que generar en esa otra parte que es la que vamos a explicar acá. Bueno, ¿por qué les voy a hablar de ciberseguridad? Porque precisamente estamos nosotros como Brainamics involucrados dentro de este mundo de la tecnología. No tan solo estamos especializados en el rubro de fibra óptica, sino que el rubro de tecnología en general y las comunicaciones es completamente transversal. También estamos involucrados en el mundo de empresas y de hecho, les comento hoy día, yo estoy ya en mi proceso de finalización de la tesis doctoral en el área de administración de empresas y precisamente estoy trabajando en el tema de la tesis doctoral con la vinculación de la ciberseguridad en el mundo empresarial, pero en el mundo empresarial vinculado con la alta dirección o la alta gerencia. Y hay precisamente muchas brechas que tienen relación con esto y es precisamente lo que quiero explicar acá, vinculándonos muchas veces con este mundo tan técnico que a veces se siente una disociación con el mundo de la empresa o con las personas que trabajan en ella. Hay que pensar en algo, y algo que para nosotros es algo súper importante. Existe algo que empezó a conversarse hace muchísimo tiempo. Yo vengo hablando esto en conferencias, en reuniones con muchos profesionales, el tema de la transformación digital, la cuarta revolución industrial, y siempre hablábamos de que teníamos que ser nosotros como profesionales los verdaderos agentes de transformación digital en las empresas. Pero termina ocurriendo de que definitivamente quien fue el verdadero agente de transformación digital en las empresas fue la pandemia. Parte de esta transformación digital hablaba de que teníamos que partir realizando procesos de desagregación de lo que se conocía tradicionalmente como la empresa física y llevarlo a los conceptos del home office o al mobile office o incluso a la virtualización de las oficinas, cosa que hoy día ocurrió producto de este proceso de pandemia que no nos permitió estar juntos, que nos obligó
a separarnos, que obligó a que ustedes, por ejemplo, tuvieran que empezar a estudiar desde las casas, algo que, por lo demás, entiéndanlo, existe hace muchísimos años. Por ejemplo, ya en Chile hace más de 20 años que existe la educación vía e-learning de manera ya formal. En el mundo existe, pero hace muchísimos años. Incluso acá existía algo que, por ejemplo, la gente más antigua se acordará, ustedes son muy jóvenes, pero existía algo que se llamaba Teleduc, que hacía primero enseñanza a distancia por vía correspondencia, después empezó a hacerse enseñanza utilizando la televisión, habían capítulos que se utilizaban en la televisión para quienes estaban inscritos en estos programas y podían aprovechar esos capítulos para poder estudiar y obviamente después ya se empezó a formalizar. Incluso universidades enseñaban a través del diario. El diario La Tercera, si mal no recuerdo, sacaba algunas clases en el diario y esas clases eran parte de diplomados de universidades, particularmente, si mal no recuerdo, eran de la Universidad Adolfo Ibáñez. Entonces, esto ya viene hace muchísimo rato existiendo. Lo que pasa es que el paso, por ejemplo, para la gente que está inmersa en el mundo de la academia, el paso para la gente que estaba en el mundo de la empresa, era muy difícil hacer este quiebre. Pero la pandemia fue el gran agente de transformación digital. Y obviamente esto trae problemas, pero trae principalmente muchos beneficios. Los problemas los trae cuando obviamente lo enfrentamos de mala forma, cuando lo enfrentamos en una situación en que realmente no estamos preparados para poder hacerlo, cuando no se hace de una manera planificada. Pero, por supuesto, si tenemos hoy día toda la tecnología para poder hacer la conectividad, tenemos toda la tecnología para poder hacer clases entretenidas, existe la gamificación, existe un montón de herramientas que, por ejemplo, los docentes pueden utilizar a nivel de, por ejemplo, las empresas. Existe un montón de herramientas para que un profesional se pueda conectar desde cualquier lugar del mundo, pueda trabajar a cualquier hora, pueda trabajar por objetivos y no necesariamente pueda trabajar conectado por un horario de trabajo en específico, sino que simplemente cumplir con objetivos. O sea, simplemente un computador conectado a la red corporativa y basta y sobra. Pero si nos enfrentamos, por ejemplo, a que no estamos preparados para que las personas no sepan si van a navegar o no por sitios inseguros, si es que se van a enfrentar a la descarga de aplicaciones gratuitas, que esto obviamente genera problemas. También si tenemos conexión de dispositivos que puedan ser infectados al equipo. Hay personas que se resisten, por ejemplo, en las empresas a que se le bloqueen puertos de acceso, como por ejemplo los puertos USB, porque se sienten que le están vulnerando ciertos derechos a acceder con su dispositivo o dispositivo ajeno al computador, pero son medidas de seguridad que se están tomando para poder proteger precisamente tanto la información que contiene el computador, así como también lo que puede acceder a la red de la empresa a través de ese computador. Pero eso es parte de la concientización que tienen que tomar los usuarios de una empresa. Y todo esto nos lleva a que las empresas tenían que haber pensado de que cada persona en su puesto nuevo de trabajo, vale decir, sus casas, es tener nuevas sucursales. Cada parte del equipo significa tener nuevas sucursales. Ya no es una sola oficina, no es una o dos sucursales de la empresa, sino que significa que ahora cada persona va a tener o va a hacer una nueva sucursal. Por lo tanto, aquí se genera un problema de seguridad. Y ese es un tema que no se visualizó. Cuando esto comenzó, cuando partió, por ejemplo, este tema de la pandemia, se incrementó el uso de Internet de forma exponencial. Estos son cifras de Estados Unidos, esto se los muestro, estos son datos de Cloudflare. Esto fue un análisis que hizo Cloudflare, que es un proveedor de sistemas de protección de Internet. Fueron un análisis de 90 días de tráfico.
nos fijamos también cómo explotaron los sistemas de redes sociales, por ejemplo, a nivel de análisis por el sistema de web, por ejemplo, usos de Facebook, de Netflix o de YouTube, cosa que antes se estaba utilizando mucho por medio de sistemas móviles. O sea, aumentaron, por ejemplo, Facebook un 27%, Netflix un 16% y YouTube un 15%, cosa que normalmente traía una tasa de uso muy baja, porque se utilizaba precisamente por medio de sistemas móviles. Pero, por ejemplo, por medio de las apps, porque ya la gente no estaba fuera de su casa, los incrementos fueron bastante bajos. Por medio de apps, o sea, de sistemas móviles, solamente creció un 1%, Facebook, Netflix creció en ese periodo solamente un 0,3% y YouTube tuvo pérdida, o sea, bajó el consumo en ese momento en un 4,5%. Esto es para que vean cómo fue migrando el uso de las tecnologías. Ahora se fue en ese periodo de estar en confinamiento a los sistemas web, siendo que la migración fuerte había sido hacia los sistemas móviles. El aumento de conexiones Wi-Fi y VPN, por supuesto, también hubo una explosión. También sistemas Wi-Fi, el uso de los VPN. Los VPN son redes virtuales privadas que permitían que las empresas se pudieran conectar con los computadores de los usuarios desde sus casas. Esto es extender la red de la empresa hacia la red de la casa del usuario, pero por medio de un sistema que va a estar codificado, va a estar protegido, y es como tirar un cable, por explicarlo de una manera bastante sencilla, pero que está de alguna manera encriptado, y eso obviamente se incrementó de una manera importantísima. Entonces, aumentó también más de 3 millones el uso de Netflix en cuarentena. ESPN bajó en 5 millones el uso, porque obviamente no habían deportes que se estuvieran desarrollando. Ya definitivamente nadie a la suscripción en términos de ESPN iba a estar utilizándolo, por lo tanto la gente se desuscribía, y aumentó, por ejemplo, Zoom. ¿Por qué? Porque había necesidades de conectividad por medio de videoconferencias. Ya la gente no se podía conectar. Pero eso trajo problemas. La gente no tenía el hábito en términos de seguridad con respecto al uso de los sistemas de videoconferencia. ¿Y qué pasa con esto? Como dice ahí en la pantalla, un extraño ha entrado a la llamada, o gente que no tenía que entrar a estas reuniones ingresaba. Apareció el concepto del Zoom bombing. Y este Zoom bombing, ¿qué implicaba? Por ejemplo, entraba gente a estas videoconferencias durante estos periodos de pandemia y hacía hacktivismo, o simplemente lo que hacían era secuestrar, lo que dice ahí hijacking, es un secuestro, secuestrar la videoconferencia, y se metían incluso en videoconferencias de directorios de empresa para simplemente boicotear. Y eso se empezó a generar un temor en términos del uso de Zoom, y aprovecharon muchas empresas que tienen relación con este sistema de videoconferencia, decir, Zoom es el problema porque no es seguro, y por lo tanto vamos a aprovechar este sistema y vamos a decir que nuestros sistemas sí son seguros. ¿Qué ocurre con esto? En realidad era un problema de que la gente no sabía utilizarlo, y por lo tanto no sabían habilitar bien las configuraciones de seguridad. Por ejemplo, bloquear el hecho de que las personas se coloquen el nombre de forma correcta. Y esos son temas de configuración, nada más. O que las personas tengan que acceder con usuario y contraseña, o que las personas que entren al sistema tengan solamente, que todas las personas que ingresen al sistema sean personas que sean usuarias de Zoom. El sistema te permite incluso ver desde qué dirección IP las personas se están conectando. Por lo tanto, es fácil hacer un rastreo. Hoy día prácticamente las personas
ya saben manejar bien el tema de Zoom, saben manejar bien Teams, saben manejar bien el sistema de Google Meet, y por lo tanto ya no hay inconvenientes en hacer videoconferencias que sean completamente seguras. Pero en un principio esto fue bastante caótico y permitió que gente se involucrara en estos sistemas. Pero, por ejemplo, les voy a poner los casos que se ven muchísimo en algunas reuniones o en clases sobre todo, y que muchos profesores no saben utilizar esto y les genera problemas, porque ahora son los alumnos, mismos alumnos, no gente externa, la que le hace malas bromas a los profesores, porque no saben securizar sus propias cuentas de Zoom. Esto, en realidad, hay que pensarlo desde ese punto de vista. Como nos atrapa a todo el mundo en general, hablemos de empresa, hablemos también del mundo de la educación, que es el mundo en el que están ustedes involucrados, esto se transforma en general en una muy buena oportunidad para algunas personas. Entonces se transforma, como dice ahí, en una pandemia para las empresas. Aprovechan este proceso de confinamiento, el COVID, para aumentar ataques de ciberdelincuentes y aumentan los ataques de ransomware y de DOS en este marco de la pandemia. Abril de 2020, esta noticia. Y empieza a aparecer esta ciberdelincuencia como otra epidemia viral. Y así vamos a encontrar un montón de noticias que empieza a aparecer en paralelo a el problema que ya teníamos con el tema de la pandemia del COVID-19. Si hacen un análisis, y esto ya basado por expertos de distintas empresas de ciberseguridad, sobre todo empresas que están dedicadas al mundo del anti-malware, aumentó en más de un 40% los delitos informáticos en este periodo de la pandemia. Y se incrementó en más de un 90% el phishing. Y vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que es el phishing. Pero fíjense en cuánto aumenta el porcentaje de delitos informáticos, lo que conocemos como el cibercrimen. Los ciberdelincuentes, obviamente, empiezan a explotar esta pandemia. Empieza el concepto del phishing, empiezan a preparar este tipo de correos que los enviaban supuestamente desde la Organización Mundial de la Salud, donde te envían este tipo de correos y te envían estas medidas supuestas que tú tienes que tomar. La gente está en pánico, presiona el botón que está ahí donde dice cuáles son las medidas de seguridad y por lo tanto comienzan los procesos de infección. También habían personas que estaban tan desesperadas para saber dónde empezaban los procesos de mayor infección en el mundo, o en mi ciudad, o cerca de mis comunas, y bajaban aplicaciones a los computadores o a los mismos celulares o a los smartphones para poder saber dónde está la pandemia, qué tanto se está acercando a mí. Pero todo esto, obviamente, eran cebos, baiting, o derechamente los más tradicionales, digámoslo, vendían productos para prevenir, en este caso, el contagio, que en realidad eran productos que eran completamente falsos. Pero lo que más se mencionó ahí, el aumento, más del 90% de este tipo de delitos informáticos correspondían a phishing. El phishing por coronavirus fue el que más se incrementó. El phishing es uno de los delitos informáticos que en mayor cantidad se está utilizando en el mundo, porque la gente hasta el día de hoy cae, y esta es una de las cosas que más afecta a las empresas. Y en particular, en el periodo del coronavirus, cuando recién esto empezó, empezaron a llegar muchos, pero muchos, con supuesta información que llegaban, pero particularmente incluso algunos suplantando supuestamente información de la misma empresa, donde te mandaban medidas de seguridad que iban en archivos adjuntos, iban, por ejemplo, en links, y también en tipos de información, pero que la gente, como estaba tan desesperada, no era capaz ni siquiera de leer desde dónde venía, quién era el emisor de este correo electrónico. Y por lo tanto se llenaban las bandejas de correo electrónico con este tipo de phishing, y la gente respondía
accediendo a los links, descargando los adjuntos de correo electrónico y se provocaron un montón de infecciones. Y esto obviamente compromete el email corporativo, y al comprometer el email corporativo se provoca un daño pero tremendo en las empresas. Y esto muchas veces no lo ven ni la dirección de la empresa, hablemos, no lo ve la alta gerencia, no lo ve el usuario promedio de una empresa, sino que este es un problema que se le carga normalmente al área técnica de la empresa que está encargada. Hoy día, llámese el área de informática, el área de tecnología de la información, o algunos que ya, empresas que se están un poquito modernizando, que tienen su área de ciberseguridad, pero que lamentablemente no tienen especialistas realmente como ingenieros o técnicos en ciberseguridad, porque es una carrera que recién está apareciendo. Por lo tanto, no hay especialistas reales en esta área. Está recién apareciendo, hay gente que recién se está especializando. Muchos de los profesionales son más de vocación por preparación propia que por un tema de formación, porque es algo nuevo, es una de las carreras, llamémoslas carreras del futuro, porque realmente es algo que aparece recién. Y como buenos profesionales le cargan la mano solamente a los técnicos. Pero esto es un tema de todos. Entonces, ¿cómo se compromete el mail corporativo? Pasan a ser empresas, por ejemplo, que te empiezan a mandar información, y con phishing, por ejemplo, te empiezan a pedir información, y esa información, por ejemplo, puede ser incluso la captura de tu correo electrónico, tu password. Se llevan la información y a través de esa información se pueden llevar no tan solo, por ejemplo, ya como podría uno pensar, los datos de acceso a tu cuenta corriente, como el phishing común, sino que puede ser el dato de acceso, usuario y contraseña a datos importantes de la empresa, lo que permite saltar internamente y poder acceder a las bases de datos, y eso ya genera un peligro tremendamente importante para la empresa. Y esto es muy importante entenderlo, porque esto nos lleva al gran problema de que existen dos tipos de empresas. Primero, las empresas que saben que han sido vulneradas, y por lo tanto, como saben que han sido vulneradas, están tomando todos los resguardos para hacer su hardening, o sea, la securización. Pero dentro de este proceso de securización, normalmente lo que hacen es contratar a un profesional de ciberseguridad o contratan a alguien que lo asesore, y la inversión o la primera inversión que hacen es la auditoría, luego hacen algunas implementaciones preliminares y terminan contratando una cierta cantidad de licencias para poder proteger los sistemas desde el punto de vista de un monitoreo. Hoy día monitoreos con sistemas de inteligencia artificial o machine learning que estén constantemente analizando eventuales sistemas de malware que puedan ingresar a la empresa, desde el punto de vista físico o de infraestructura, la securización de las redes corporativas, pero siguen faltando algunas piezas importantes. Y también están los otros tipos de empresas, que son los que aún no saben que han sido vulnerados. Y esto es súper importante. O sea, están los que saben que fueron vulnerados y están los que todavía no saben que han sido vulnerados. Porque hoy día todas las empresas han sido vulneradas alguna vez por algún ciberataque, pero que no se hayan dado cuenta, eso es otra cosa. O que el impacto que les haya provocado claramente es completamente distinto. Hay algunas que le ha provocado una pérdida pero millonaria. Hay algunas empresas que le ha provocado una parada operacional que le significa que la empresa para por semanas o meses o un mes, y eso significa que pierde pero muchísimo dinero. Que eso puede significar incluso que tenga que tener que despedir gente, porque la pérdida es tan grande que tiene que invertir nuevamente para poder echar a andar la empresa, y por lo tanto esa inversión que tiene que realizar significa que tiene que contraerse económicamente. Y los que aún no saben que han sido vulnerados, significa que posiblemente ya les sacaron información, posiblemente les sacaron las bases de datos de sus clientes, les robaron patentes o un sinfín de datos
que no necesariamente les va a provocar un daño para su operación, pero que sí les va a provocar un daño a mediano plazo en términos de que en algún momento les van a ganar mercado y no se van a dar cuenta. Lo importante que les comentaba antes es que hay que entender de que esto no es solo un tema técnico. Si bien es súper técnico el tema de la ciberseguridad y en general no hablar tan solo de ciberseguridad, sino que de la seguridad de la información, porque esto no es tan solo un tema desde el punto de vista de datos, hablemos lógicos, sino que aquí hay temas físicos también, e incluso desde el punto de vista hasta documental físico, por lo tanto seguridad de la información. Esto es importante entender que esta violación de datos nos va a llevar a darnos cuenta de que es importante cuando vemos cifras. Si entendemos de que en general hay algunas estadísticas importantes, como por ejemplo, este dato que está en la empresa Statista del año 2020, que nos entrega estos 3,9 millones de dólares como promedio de pérdida de datos. Esto fue la pérdida que hubo el año 2019. Esto es el costo promedio global de una violación de datos, para que lo entiendan. Esto es lo que se puede comparar con los 3,5 millones de dólares del año 2014. Esto es un 1,5% respecto al año anterior, para que más o menos entiendan que la violación de datos del año anterior fue un 3,86 millones de dólares estadounidenses. Esto es violación de datos, ojo. Esto es lo que costó, este es el costo de violación de datos. Esto es importante. Entonces, el costo es altísimo. Pero aún así, todavía la gente, las empresas, se disocian un poco de esto. Siguen pensando que es cosa de informáticos, de la gente del área de tecnología de la información. Pero vamos viendo. Esto del tema de ciberseguridad tiene relación con las acciones de privacidad. Es importante que tengamos responsabilidad con la empresa, la privacidad, reconocer el valor de la información. Si usted maneja información, por ejemplo, de bases de datos, si está en el área técnica, si uno maneja las planillas de remuneración, es privacidad. Si uno maneja la lista de los correos electrónicos de toda la empresa con los números de teléfonos de toda la empresa, son datos, y eso es importantísimo. Si yo manejo las direcciones de las personas, también es importante. Alguien puede necesitar de mal para hacer el mal a través de el nombre y la dirección de una persona. Y por lo tanto, si tiene acceso por medio de usted a esa información, obviamente esa acción de privacidad no está siendo ejecutada y por lo tanto es parte importante de la acción de seguridad. El manejo de documentos. Hay que entender el valor real de cada documento. Hay gente que no le da importancia el tener, por ejemplo, la planilla de remuneraciones encima del escritorio. Pero hay gente que sabe leer al revés. Y cuando llega a tu oficina y mira la planilla de remuneraciones que está invertida en el escritorio y está conversando contigo y se da cuenta de que, por ejemplo, no sé, el área de ingeniería gana el doble de lo que gana el área de bodega, por ejemplo, y el tipo que viene es de bodega, se siente ofendido y va y le cuenta a todos los de bodega que los de ingeniería ganan el doble o el triple y se provoca una pugna interna después por un tema supuesto de algo injusto, va a haber un problema interno. ¿Y de dónde salió esa información? De la persona que estaba con la planilla de remuneración encima del escritorio. Entonces, tener cuidado con el manejo de documentos. También los tipos de engaño, aprender a reconocer que todos podemos ser engañados, los ataques de phishing, lo que les mencioné respecto a los correos, saber también identificar el tema de los correos. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Muchas veces la gente dice, la ciberseguridad son cosas técnicas, yo no entiendo, no tengo por qué entenderlo. Yo estudié recursos humanos, no tengo por qué saber de ciberseguridad. Bueno, hay que saber reconocer, porque igual trabajamos hoy día todos conectados a internet, todos nos conectamos a un computador.
hay que reconocer el peligro existente en las descargas, sobre todo de archivos no oficiales. Me quiero descargar música o quiero descargarme la película porque no quiero pagar. Y me meto a una página y me meto a un link, a un link, a un link, a un link, y resulta que no me di cuenta, pero entre esos links que se me abren ventanas, etcétera, etcétera, no, tengo lleno de virus el computador, y esos virus no tan solo me van a afectar a mí, sino que terminan afectando también a la empresa. Ingeniería social, entender el concepto, cómo se usa, cómo puede ser utilizado por los trabajadores para poder acceder a información confidencial. Reconocer también que existen aplicaciones que no son oficiales, o también cuáles son los riesgos de tener, por ejemplo, programas craqueados en un computador, o también tomar un teléfono de, por ejemplo, un iPhone y hacerle un jailbreak para poder utilizar aplicaciones gratis y por no querer pagar 2.000 pesos, 3.000 pesos. Algo súper importante y algo a lo que a gente le hace asco. Contraseñas. Importantísimo. Hoy día hay generadores de contraseñas. Mínimo utilizar contraseñas que tengan, por ejemplo, 10 caracteres, 12 caracteres, y que sean alfanuméricas, que tengan símbolos, que además tengan números, ojalá que todo esto esté alternado, y que ojalá ni siquiera usted se acuerde de la contraseña. Utilice gestor de contraseña. Utilizar múltiples factores de autenticación. ¿Por qué? Porque hoy día les aseguro, y por favor aquí quiero que me levanten la manito y después me cuentan, después cuando hagamos el Kahoot, cuántas personas hoy día dentro de su contraseña tienen a lo menos el número de su cumpleaños o cumpleaños de familiares, el número de la dirección de su casa, el nombre suyo, el nombre de su mascota, el nombre de su mamá o su papá. Entonces, vayan levantando la manito solamente, para que se vayan dando cuenta de que efectivamente uno tiende a utilizar contraseñas que son sumamente fáciles de romper. Y hay programas que te permiten hoy día, por ejemplo, por el sistema de Linux, hacer un sistema de ataque de fuerza bruta o ataque de diccionario para poder romper esas contraseñas. Bueno, para eso contratan especialistas, pero ¿qué tenemos que ver con esto nosotros? Bueno, usamos Wi-Fi también. Hay que también saber el buen uso de la red Wi-Fi. Dispositivos móviles utilizamos. La gente se conecta a sistemas públicos. A veces están desesperados por conectarse a Wi-Fi. Encuentro Wi-Fi público, me conecto. Pero hay sistemas que hoy día se llaman man in the middle, que es levantar un sistema de Wi-Fi, pero un sistema de Wi-Fi que permite emular un Wi-Fi que efectivamente esté clonando un sistema de Wi-Fi que tu teléfono, por ejemplo, esté buscando, emula el SSID, que es la dirección o el nombre de la dirección del Wi-Fi, por ejemplo, casa, y ¿qué es lo que hace? Se conecta por un tema de mayor potencia al teléfono y luego puede inyectar algún sistema al teléfono y dejarlo en un modo zombie y sacarte cualquier tipo de información o dejar algún bichito activado para que después pueda generar conexión cuando realmente te conectes a la red que le interesa. Los sitios web, aprender a identificar un sitio seguro, el uso de las redes sociales, algo súper importante. Privacidad en redes sociales, algo que tienen que aprender a utilizar, pero privacidad de verdad. No tan solo proteger ciertas cosas, sino que también aprender a no identificar dónde estás. Porque si les gusta postear, estoy aquí, estoy en el aeropuerto, voy para allá, estoy viajando, voy camino a, y están de alguna manera con un sistema que no les permite dar una privacidad adecuada a su red social, obviamente, o están dando la chance para que alguien pueda ir a visitar su casa, o para que alguien los pueda ir a ubicar donde están en ese momento. Y así un sinfín de cosas. Y esto, por ejemplo, sobre todo si lo queremos ver en términos de alta gerencia, hablemoslo de esa manera, si no tan solo ellos, sino que, por ejemplo, los hijos y alguien le quiere secuestrar un hijo, también esta información de redes sociales es pero importantísima.
es una manera de hacer un perfilamiento de la gente para poder llegar incluso a los procesos de extorsión. Y por supuesto, el tema de la vigilancia continua, entender los códigos de conducta, que las personas tienen que entender que hay cosas que son aceptables, que son inaceptables, que hoy día se deja huella, lo que se llama huella digital. Las personas, hoy día ya es prácticamente imposible borrar la huella digital. Les dejo el mejor caso, y esto me lo van a entender todos. El caso de Mia Khalifa. Hoy día la pobrecita no haya cómo borrar todo su historial de internet. Y la tipa ya hizo lo que hizo y no hay cómo borrar todo el historial que tiene en internet. Comportamiento aceptable o inaceptable, juzgue usted. Pero la vida de ella, la vida que quizás quiso explotar económicamente, pero que hoy día le causa un sinfín de problemas, un sinfín de juicios, está en internet. Eso usted no lo va a poder borrar. Sobre todo para las niñas, cuidado con lo que suben, cuidado con el tipo de foto que sube, cuidado con el tipo de video que se hace y que después eventualmente puede ser compartido. Hoy día, sobre todo las parejas, después se hacen videos, se suben los videos a internet cuando se enojan o se separan, y eso es después muy difícil o prácticamente imposible de borrar. La huella digital es muy complicada. ¿Cómo debemos segurizar? ¿Qué es lo que se debe hacer y lo que se hace? A nivel de software, por supuesto, o sea, ya creo que todos acá, los que están estudiando informática, por lo tanto, es algo tremendamente importante que tienen que enfocarse, y aquí se enfocan y todos dicen, bueno, programemos, hagamos script, entendamos lenguajes de programación, vámonos por este lado. Pero a nivel de hardware también, hay que entender que el mundo de las redes es sumamente importante. Hay que entender la infraestructura física de las redes, pero no tan solo de las redes, sino que también de la infraestructura física de incluso las oficinas, edificios, y ahí entramos a la videovigilancia. La videovigilancia, por ejemplo, hoy día ya no es análoga, hoy día es vía IP, protocolo de Internet. Por lo tanto, también está incorporada dentro de las redes. El awareness. Awareness es lo que vamos a llamar la concientización. La concientización en ciberseguridad para las personas. Y algo que es importantísimo, que es este otro que lo voy a dejar aquí pendiente. Entonces, en software normalmente vamos a estar pensando en los hackers, en los white hat, sombreros blancos, personas que se dedican específicamente a hacer el bien con los conocimientos del hacking, el ethical hacking, ¿ok? El hacker es una persona buena, no es un ciberdelincuente, y esto quiero dejarlo muy claro. No es un ciberdelincuente, el hacker no es un ciberdelincuente, son dos cosas distintas. El hacker es un tipo estudioso, es una persona que se está preparando constantemente, que está investigando, que está siempre trabajando para poder encontrar vulnerabilidades, pero a la vez está aprendiendo siempre para hacer el bien, que está siempre buscando maneras de hacer protección. Por eso puse los conceptos Blue Team y Red Team. Cuando hablamos de Blue Team y Red Team, estamos hablando de un Blue Team, que es el equipo defensivo de las empresas. Son equipos que se dedican a hacer defensa en las empresas ante ciberataques, y el Red Team son equipos que se dedican a hacer ataques dentro de las empresas, o sea, son los que entrenan a los de Blue Team. ¿Para qué? Para que Blue Team esté constantemente entrenado para defender a la empresa. Luego en hardware vamos a tener a los técnicos, a los ingenieros de redes, que también tienen que entender de ciberseguridad. Ellos tienen que estar en un nivel distinto, ellos a lo mejor no van a estar programando, pero tienen que entender muy bien de ciberseguridad. Ellos tienen que estar a un nivel completamente distinto de los que están en un nivel de software. En el awareness, son los usuarios en general con acceso a documentos, ya sea físicos o lógicos, ya sea personas que se conectan a Internet o no se conectan a Internet, pero tienen que estar completamente entrenados en ciberseguridad.
pero en una capa distinta, en un nivel completamente distinto, pero con un nivel de conciencia de que pueden provocar un daño completamente altísimo a la empresa. Profesionales técnicos, entre software y hardware, por supuesto, son todos técnicos. Son personas que están entrenadas en un área técnica. En awareness no son personas técnicas, pero en este otro que yo les mencionaba hay algo súper importante, que es lo que siempre queda afuera: la alta gerencia o la alta dirección, que a veces se lavan las manos, no les interesa, dejan todo en manos de los profesionales técnicos e incluso se lo dejan a la gente que debería estar encargada del software o a veces del software y el hardware, dependiendo de la empresa, del tamaño, y al informático, y que a veces el informático ni siquiera sabe de ciberseguridad. ¿Por qué no tiene por qué saberlo? Porque no es la especialidad. Hay que entender eso. El informático no tiene que saber ciberseguridad porque no es su especialidad. Algo puede saber hoy día porque le interesa, pero no necesariamente por formación. Un dato importante para ir avanzando hacia nuestro Kahoot: el FBI tiene un área que se llama el Internet Crime Compliance Center, o conocido como el IC3. Esto recibió denuncias en los últimos 5 años, fíjense que tiene una tendencia exponencial, y las denuncias indican de que en el año 2020 se recibieron denuncias que generaron pérdidas por 4,2 millones de dólares. O sea, perdón, 4,2 billones de dólares en pérdidas. 4,2 billones de dólares en pérdida, y lo vuelvo a repetir para que vean lo que pierde una empresa en dinero por ciberataques. Estas son denuncias por ciberataques de empresas que perdieron plata. Es un impacto tremendo. Pero ahora, ¿por qué pierden plata las empresas si me atacan? ¿Porque tengo mal implementado un firewall? ¿O porque no tengo firewall? ¿O porque no tengo anti-malware en los computadores? Créanme que muchos de eso podría ser un sí, pero a veces puede ser porque lo tengo y lo tengo mal configurado, pero la gran o la mayor, el mayor problema de todo esto tiene relación con lo que ustedes van a ver aquí a continuación. Estos son los tipos de ataque que reciben estas empresas. Fíjense cómo crecieron, por ejemplo, los tipos de ataque. Problema en general, el más grande, y veamos el del lado izquierdo, que es el que más creció, el phishing. O sea, engañar al usuario. O sea, el problema no tiene que ver ni con el tipo de inversión que yo haga en hardware como empresario, ni tiene que ver el tipo de inversión en el software que haga yo como empresario, sino que tiene que ver en cómo se tiene que preparar a la gente, cómo tiene que estar entrenado el usuario. O sea, por más infraestructura que yo tenga, si uno de mis empleados no entiende de que phishing, qué es lo que es el phishing, y si no entiende la ingeniería social, si no está preparado, y el tipo va y hace clic en un correo electrónico pensando que es un correo que viene de la empresa y que está siendo suplantado, algún supuesto departamento técnico que le está pidiendo las credenciales para resetearle la password porque supuestamente van a hacer una nueva implementación en el sistema, y yo le mando mi usuario y contraseña para que entre al sistema a hacer un reseteo sin entender yo nada de eso, y le entregué el sistema por completo, pueden entrar y vulnerar mi sistema. O perfectamente puedo hacer clic en un link que me están diciendo que haga acceso para entrar a la nueva página web de la empresa. Y hago clic y descargué un ransomware y me captura todo el sistema, infecto toda la red de la empresa y me secuestran toda la red, y por lo tanto le dicen a la empresa que me tengo que pagar en Bitcoin para recuperar el sistema. Y entendiendo que están negociando con ciberdelincuentes, es imposible que vayan a recuperar la información. Hay obviamente distintos tipos de amenazas con los que se van a ir encontrando. La principal amenaza con la que ustedes se van a enfrentar es
el malware. El malware es el término general que se utiliza para el software malicioso, lo que antes uno conocía como el virus. ¿Okay? Este malware o el virus es el que se ejecuta cuando se replica, ¿cierto? Ejecutamos y se replica. Tenemos el worm, que son los gusanos, son programas informáticos que se ejecutan de forma independiente y propagan versiones de trabajo completas de sí mismos a otros hosts en la red. Tenemos el ransomware. Este es el que el último tiempo dejó pero a todo el mundo muy asustado, porque es un tipo de malware que extrae un pago por el rescate a cambio de desbloquear el acceso a los activos que pertenecen a la empresa, a cambio de la promesa del pago de normalmente en bitcoins, estamos hablando de criptomonedas, pero que normalmente nunca ocurre, porque como les digo, están negociando con ciberdelincuentes. El spam, por supuesto, este es un abuso de sistemas de mensajería para mandar mensajes masivos. Están las bombas lógicas. Las bombas lógicas son programas que se insertan en... Cuando ustedes hacen la descarga de un archivo, no se dan cuenta que entró el virus, pero no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que la bomba lógica va a estar inactiva hasta que se cumpla alguna condición predefinida. El programa, cuando ocurre esa condición, desencadena lo que trae de alguna manera codificado para que ocurra. Un troyano, por supuesto, caballo de Troya, viene de la historia de cómo ocurrió el ingreso de los troyanos con este famoso regalo. Este programa trae una función útil, supuestamente, es un regalito, algo bien interesante, pero trae su función oculta. Y obviamente es una función oculta maliciosa. Tenemos, por otra parte también, los backdoor o las puertas traseras, que es un mecanismo que lo que hace es habilitar un sistema de control de seguridad que está bloqueado, lo desbloquea para que una persona pueda acceder a tu computador por otras partes. O sea, es como deshabilitar puertos del sistema. Están los códigos móviles, por ejemplo, que pueden ser script, macros. Están los sistemas de explotación, o los que se conocen como los exploit, que son códigos específicos de una única vulnerabilidad o un conjunto de vulnerabilidades que puede tener, ya sea un software, que puede tener un sistema operativo, etc. Están los kits de exploit, que son software que vienen preempaquetados, que son disponibles para usarlos por otros que traen un arsenal de exploit para poder infectar computadores. Estos también uno los puede buscar y están disponibles. La gente que les gusta hacer cosas maliciosas los puede buscar por ahí. Están los downloaders, que son programas que instalan otros programas. Y eso también se mandan normalmente por correo electrónico. Así que hay que tener cuidado con los correos electrónicos cuando uno lo abre. Están los droppers, que son instaladores que llevan malware para ejecutarlo. Un dropper está disfrazado normalmente y van ocultos en los directorios de los computadores. A veces están visibles y parecen programas de archivos válidos, pero normalmente son este tipo de programas. Están los autorouters, y esta herramienta es una herramienta maliciosa que se instala, que es uso de los ciberdelincuentes, para poder entrar en nuevas máquinas, en nuevos computadores de manera remota. También tenemos estos kits que son los generadores de virus. Esto nos permite hacer la generación de virus de forma automática. Están los spammer program, que son programas que se utilizan para generar correos o spam de forma masiva. Están los flooders, que son programas que se utilizan para atacar sistemas informáticos con un gran volumen de tráfico. Están los keyloggers, estos son software que capturan las pulsaciones de las teclas en un sistema comprometido. Esto es re interesante porque aquí es donde uno, por ejemplo, puede tomar tanto lo que tú escribes, así como también puedo capturar las contraseñas de las personas, los números de tarjeta de crédito y un sinfín de detalles. Están los rootkit, que son conjuntos de herramientas de los ciberdelincuentes que se utilizan
después de que el atacante introdujo el sistema, se introdujo en el sistema informático y obtiene el acceso a nivel de raíz. Cuando hablamos de root, estamos hablando del sistema raíz. También tenemos los bots o los sistemas zombies, que son programas que se activan en una máquina que ya está infectada, que va a lanzar ataques a otras máquinas. Y por supuesto, tenemos los spyware, que aquí hay que tener mucho cuidado también, porque son software que si usted, por algún motivo, y es posible que más de alguno de ustedes lo tenga si ha navegado por algún lado, son software que van a recopilar información de un computador y la va a transmitir a otro sistema. Estos spyware incluso toman control de las cámaras, de los computadores, de los teléfonos. Por eso, normalmente uno tiende a utilizar algunos sistemas que protegen la cámara del computador o la cámara del teléfono. Un parche, con un parche basta. Con eso no te están grabando, porque después cuando te graban o te sacan fotos, te mandan las fotos y con esas fotos te extorsionan. Así que hay que tener cuidado. Y por supuesto están los adware, que es publicidad que se integra en una descarga que uno hizo o incluso en páginas que uno ingresó, y esto resulta en estos anuncios emergentes o te redireccionan a un navegador que tú nunca instalaste o a una página que nunca, que uno ingresa a una página pero te manda a otra y así sucesivamente. Otros términos con los que nos vamos a encontrar son los de los ataques de acceso remoto, que son los que se realizan a través de Internet, por supuesto. Está la denegación de servicios, que es el DOS, que obviamente esto es un ataque que va a impedir el acceso autorizado a recursos o retrasar las operaciones de una empresa en términos de tiempo crítico. Están los ataques DDoS, que este es un ataque distribuido de denegación de servicios. Esto utiliza numerosos hosts para realizar el ataque. A veces son ataques de botnet, que se le llaman, que son los bots que les mencioné anteriormente, toman varios bots que son los zombies, que serían computadores zombies que no saben que están siendo tomados y atacan, por ejemplo, una página web. Está el ciberdelincuente, que es este usuario inautorizado que accede a los sistemas para poder provocar estos daños que hemos conversado. Están los sistemas de inyección de falla, que buscan estas vulnerabilidades y generan también vulnerabilidades a través de codificaciones inseguras y dan como resultado la validación de accesos que no deberían ser. También está la inyección de código malicioso. Esto hace la explotación de las fallas. Está la ingeniería social, que es lo que les mencionaba anteriormente, que podríamos llamarle el hacking humano. Y esta es la forma de hackear la mente de las personas. Este es el término que se utiliza para los atacantes que engañan a las personas para que puedan revelar información confidencial o realicen ciertas acciones, como descargar y ejecutar archivos que parecen ser benignos, pero que en realidad van a ser códigos maliciosos, por ejemplo. Está el phishing, que es la forma digital de la ingeniería social, que son los correos electrónicos, que parecen ser correos reales, pero no lo son. Están los ataques de contraseña, que es un método para poder acceder a algún sistema que está bloqueado por contraseña, pero que uno puede utilizar capturas del ID del usuario, contraseña de un usuario validado, puede acceder por medio de ataque por fuerza bruta, ataque de diccionario, etc. Están las explotaciones de sitio web, que son ataques que se insertan códigos maliciosos en un servidor web para poder atacar el servidor o utilizarlo como un medio para poder atacar a un sistema fuente del usuario que va a acceder al sitio web. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, para poder hacer ataques a personas específicas. Y eso lo utilizan específicamente para atacar, por ejemplo, a personas claves en las empresas, a los directores, a los gerentes. Ese es un método muy específico. Y tenemos por último lo que se conoce como los ataques de DNS, que son los ataques que van a abarcar una variedad de exploits que
subvierten este sistema de funcionamiento del sistema de dominio de nombre, lo que se llama DNS, el Domain Name System, que proporciona un mapeo entre los nombres de host y las direcciones IP. Todo esto, y en todo esto está involucrado obviamente un ciberdelincuente, no un hacker. Eso es muy importante entenderlo. Vámonos al Kahoot para que podamos hacer la prueba de este aprendizaje. ¿Ok? Rodolfo, y después vamos a responder algunas preguntas que hicieron los chicos. Por supuesto, ningún problema. Sí, que de hecho podría responder porque dijo Solange Garcés del Liceo Rector Abdón. ¿Los hackers son buenos o son malos? Quedó ahí, yo no sé si después quedó, porque me parece que lo dijiste en su momento. Sí, lo aclaré porque el concepto normalmente está un poco mal conceptuado. El ciberdelincuente es el que provoca los daños. En la comunidad normalmente se conocen como hacker a todos quienes están involucrados en el mundo de la ciberseguridad y de todo este mundo en general. Pero a nivel de, como les decía, de lo que se conoce como los white hat, que son los sombreros blancos, porque hay clasificaciones de, por ejemplo, están los black hat, que serían en este caso los sombreros negros. Hablemos que ahí están la gente que ataca o hace algún tipo de daño, lo que son los atacantes. Están los white hat, que son los sombreros blancos, que son los que estudian sobre las vulnerabilidades y protegen. Y están los grey hat, que serían los que están normalmente en el medio. De repente hacen cosas buenas y a veces cosas no tan buenas. Pero en general el hacker, hablemos del hacker como alguien que está siempre preocupado por aprender más. Es un investigador. El ciberdelincuente es el que provoca todo el daño que conocemos nosotros a través de la ciberdelincuencia o el cibercrimen. Así como conocemos los delincuentes en común, en el mundo digital es el ciberdelincuente. Ok, y lo último, para que sea más, la última pregunta para que empecemos con el concurso, dice, ¿está mal experimentar con herramientas en informática? Por ejemplo, programar para romper contraseñas. No, Joaquín. para nada, al contrario, uno normalmente siempre tiene que aprender ambas caras de la moneda. De hecho, uno para poder aprender a defender, esto igual que en las artes marciales, uno aprende ambas cosas. Uno aprende a defender, aprende a atacar, pero también muchas veces aprende incluso hasta sanar. Por ejemplo, los maestros en artes marciales normalmente incluso hasta algo de medicina saben. Conocen el cuerpo, conocen de anatomía, no saben tan solo pegar, saben también defender, saben también curar. O sea, en general se busca que la persona sea integral, porque finalmente son herramientas, pero la herramienta es útil de acuerdo a cómo la vas a utilizar. Y ahí por eso se habla del concepto de ética. Por eso ustedes van a escuchar siempre el concepto de ethical hacking, del hacking ético. Por eso es importante aprender a utilizar todas las herramientas. Y por eso uno utiliza la herramienta y trabaja con, por ejemplo, máquinas virtuales, y los profesores muchas veces a ustedes les van a enseñar y van a crear entornos de prueba para poder hacer eso. Pero no los van a mandar a atacar una empresa. Perfecto. Ya, Rodolfo, empecemos. Perfecto. Comenzamos entonces. Muchas gracias a los que se sumaron. Iniciamos. Lee tú la pregunta para que los chicos vayan respondiendo rápido. Están respondiendo bastante rápido. Pero a nivel de software, para securizar la empresa, ¿es necesario? Perfecto. Tener conocimientos de ethical hacking. Esto a nivel de software. Hablemos de la parte lógica.
Muy bien, 17 respondieron de forma correcta. Veamos cómo va el ranking. Expert Ferret va liderando. ¿Y quién es? Porque acá vamos a tener que ir viendo después los nombres. Lo revisamos al final. Sí. Muy bien, un hacker es un delincuente que usa su conocimiento en informática para vulnerar empresas y cobrar en criptomonedas. ¿Verdadero o falso? Falso, y lo había respondido recién. Doctor O. Bien. Vamos. A nivel de concientización o awareness es necesario. Vamos. 4 segundos. Ser usuario con acceso a información o internet. Recuerden que la concientización o el awareness, a diferencia de lo que habíamos conversado previamente, no es necesario que sean técnicos o ingenieros en redes o que tengan conocimiento en ethical hacking, sino que el awareness o la concientización es para los usuarios. Es precisamente para evitar de que las personas cometan errores y provoquen daño que están de alguna manera siendo constantemente protegidos por el área técnica. Porque por más que proteja el área técnica a la empresa, si el usuario comete un error, se va el sistema de seguridad a cualquier parte y todas las inversiones que haya hecho la alta gerencia y todos los esfuerzos que haya hecho el área técnica no sirven de nada. QuickCraft. Todos los tipos de amenazas que se exponen en la imagen son provocadas por... Tan rápido los chiquillos. No, muy bien, un ciberdelincuente. No voy a preguntar quién respondió un cibercafé, ¿ah? Bien, Doctor Owl, parece que vamos ya. Está entre QuickCraft y Doctor Owl. Queda una sola. Queda una sola. Ahí parece que está la pelea, ¿eh? Entre estos dos. O entre estas dos, no sé. Vamos a ver. Esta estadística, con un valor de 4,2 billones de dólares en el año 2020, significa que uy, estuvo ahí parejo, pero son las pérdidas denunciadas por ciberataques a las empresas en el año 2020 en el FBI. Esto fue lo que perdieron las empresas. 4,2 billones de dólares por ciberataques. ¿Ok? Por eso es importante entender de que el mundo de la ciberseguridad hoy día es fundamental. En este momento es un boom, hay muchísima gente que está entrando a este mundo a trabajar, a prepararse, a estudiarlo. Hay institutos, universidades que ya están sacando incluso la carrera de ingeniería en ciberseguridad como carrera nueva, precisamente porque es tan necesario el profesional en esta área que las empresas ya lo están adoptando como un área incluso distinta, como un área no que le carga la mano al informático, porque antes era la culpa del informático, pero el informático, como les decía, no tenía por qué saber de ciberseguridad. Hoy día el profesional de ciberseguridad es
un especialista en esta área. Bien, veamos los resultados. ¿Quién quedó tercero? Dr. Owl. Bien, queda uno, así que Speedboat quedó segundo y QuickCraft, ¿bien? No anduvimos perdidos. Perfecto. Felicitaciones a QuickCraft. ¿Quién es QuickCraft, Marcela? Perdón, estoy silenciada. Marcos Vega de Panguipulli. Excelente, muy bien. Bien, Marco, felicitaciones. Precioso lugar, Panguipulli. Felicitaciones. Y bienvenido al curso de Fundamentos en Ciberseguridad. La verdad es que se me alargó bastante porque me salté un capítulo que tenía entre medio, pero me voy a ir a en la parte final, que es lo otro que quiero dejarlo más que nada como un mensaje, porque siempre, este es un tema que lo converso con la gente de las áreas técnicas y siempre se me quejan por los temas de la inversión. Y siempre me dicen, pero a nosotros siempre nos dejan una pequeña área, siempre nos dan poca inversión para poder hacer esto, somos siempre las áreas rezagadas en la empresa, a nivel de redes, a nivel de informática. De hecho, hay hasta memes de repente de la oficina de los informáticos y se ve una salita chiquitita donde hay un profesional sentado en una cajita y trabajando. Y es cierto, es una triste realidad, porque no logran muchas veces hablar los lenguajes que corresponden y faltan de que los profesionales de las áreas técnicas tengan las habilidades blandas para poder hablar el mismo lenguaje que hablan los distintos profesionales de la empresa. Y ahí yo les comento que tienen que ser capaces de estar como en una torre de Babel, pero hablar todos los idiomas. Es ser capaces de hablar con la gente de finanzas y hablar el lenguaje del tipo de finanzas, hablar el lenguaje de la gerencia, indistintamente sea cual sea. ¿Por qué? Porque en el fondo, si solamente hablamos desde el punto de vista técnico y no traduzco las necesidades técnicas a los lenguajes de las personas con las que tengo que generar la influencia, obviamente no voy a poder conseguir nada de esto. El rol de la alta gerencia, de alguna manera me dice que la ciberseguridad no es solamente algo técnico. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque a la larga, un gerente o un director de empresa está encargado de desarrollar la estrategia y está encargado de dirigir la compañía. Pero cuando uno va a dirigir la compañía, siempre establece algunas líneas importantes, que son la misión, la visión y los valores corporativos. Sobre el establecimiento de la misión, la visión, que de alguna forma nos dice hacia dónde vamos como compañía, qué es lo que queremos ser a futuro, y se establecen cuáles son esas líneas y cuáles son las herramientas que necesitamos para poder ir en ese camino como empresa. Uno define, obviamente, cómo queremos hacerlo, definimos, por lo tanto, cuáles son los tipos de profesionales que necesitamos, vamos definiendo, obviamente, los mercados en los cuales nos vamos a mover, cuáles son las estrategias con las cuales vamos a abordar esos mercados, pero también definimos los valores y, por lo tanto, definimos qué tipo de personas son las que van a trabajar con nosotros. Definimos los valores corporativos y tratamos de buscar gente con la cual trabajar que se alinee a esos valores. Y obviamente la idea es que esas personas también en esa alineación de valores, los mismos objetivos que busca la organización, esas personas, sus objetivos los consigan con la empresa. Eso es lo que uno normalmente está buscando. Y eso lleva a este concepto de tener al personal empresarial y también la infraestructura necesaria para poder construir la empresa. Entonces, esa es la primera fase de esta misión de la alta gerencia, de la alta dirección. Y obviamente, todo esto lleva a que todo el personal empresarial, más la infraestructura necesaria, lleve en conjunto con toda la estrategia que está detrás a generar ingresos
Los ingresos, obviamente, nos van a llevar a obtener márgenes, que es la diferencia entre lo que yo vendí y lo que me costó, por ejemplo, el producto o el servicio que yo generé, y las utilidades de la empresa, que es lo que queda en plata en la empresa después de que yo pagué todas mis obligaciones, ya sea las remuneraciones de la empresa, pagar los costos de luz, el agua, todo lo que corresponde, por ejemplo, a las patentes, el pago de impuestos, un sinfín de cosas, y al final queda un monto, y ese monto es lo que se llama las utilidades, y muchas de esas utilidades las empresas las vuelven a reinvertir, porque si no las reinvirtieran, las empresas no crecerían. Y a veces una parte de esas utilidades, los dueños de la empresa hacen un retiro. Y eso pasa a ser parte del sueldo del dueño. Entonces, en esta estrategia es lo que permite ese crecimiento de la empresa. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, dentro de esta gran estrategia que generan estos altos directivos o esta alta gerencia, nos enfrentamos a un ciberataque? Va a pasar que en algún momento se va a generar una infección, ya sea un ataque a la infraestructura o al personal, y vamos a tener una pérdida importante en términos de ingresos, márgenes y utilidades. ¿Por qué? Porque supongamos que ingresó un ransomware. Este ransomware que nos genera el atraparnos la empresa y cobrarnos en Bitcoin una cierta cantidad de plata para poder liberarnos la red o liberarnos los computadores que quedaron infectados, y por lo tanto justamente, no sé, no había un backup en el sistema o se infectó al backup y al final no hay forma de recuperar esto, y al final significa que tenemos que parar 2-3 semanas, y 2-3 semanas de parada operacional de la empresa significa una pérdida pero millonaria. Esto obviamente haría que nuestros ingresos y por supuesto márgenes y utilidades cayeran, y por ende obviamente lo que es crecimiento de la empresa desaparece. Al desaparecer, lógicamente esto significa de que es muy posible que haya que replantear el nuevo resurgimiento de la empresa con nuevas políticas de inversión en seguridad, y muchas veces con una reestructuración, porque hay que invertir. Invertir significa poner plata, pero ¿de dónde sacamos esa plata? Y muchas veces significa reducir en un lado para colocar esa plata en otra parte. Entonces, la pregunta es, ¿ciberseguridad es solo algo técnico? No, es responsabilidad también de la alta gerencia. Así como les dije en un principio, hay responsabilidad en los usuarios, no tan solo en los técnicos, no tan solo en los profesionales que están involucrados en la ciberseguridad, sino que también en los usuarios. Aquí hay algo más importante. No es tan solo responsabilidad de la alta gerencia colocar el dinero de inversiones para ejecutar las labores, sino que también es responsabilidad de ellos conectar la ciberseguridad como la base, como la fundación de la estrategia de la organización, puesto que la estrategia de la seguridad de la información tiene que sustentar la estrategia de la alta gerencia o de la alta dirección. Y sobre esto comenzar a construir la estrategia empresarial. Puesto que si la estrategia empresarial que está construida por la alta gerencia no tiene un sustento de la estrategia de seguridad de la información, no hay forma de que si existe algún ataque, esta estrategia no esté estable. Tenemos que garantizar la continuidad operacional. Por lo tanto, la estrategia de seguridad de la información tiene que ir constantemente de la mano, pero desde un principio. No tan solo de lo que se conoce desde el punto de vista del análisis de riesgo o de la gestión del riesgo, que es una de las partes de lo que se conoce en la seguridad, sino que también desde la construcción de la estrategia empresarial y el involucramiento que tiene que tener la alta gerencia. Y esto además desde el punto de vista de cómo nos enfrentamos a
la estrategia en general de la empresa. Por ejemplo, si nos enfrentamos a una estrategia de las 3P, a enfrentarnos, por ejemplo, a personas, productos y procesos. Si nos vamos a personas, por ejemplo, vamos a ver a nivel de personal, y si lo vemos a nivel de infraestructura, también vamos a ver qué productos está de alguna manera en el centro entre personal e infraestructura, porque para poder desarrollar productos necesitamos tener personal y también infraestructura, o para poder adquirir productos, si es que lo tengo que hacer en alianza con alguna compañía extranjera, tengo que tener el personal adecuado, un personal preparado, ya sea para importaciones y, por ejemplo, product managers, y también gente que haga la venta, y tengo que tener la infraestructura para poder hacer la venta, ya sea infraestructura a nivel de web, así como también una infraestructura a nivel de almacenamiento y de distribución. A nivel de personal, obviamente está la gerencia, está el área de TI, y lo tengo en color, en este color celeste, porque son los colores que estoy representando con el tema de la estrategia de la seguridad de la información, que es lo que habitualmente se cree que tiene relación con, pero no es exclusivo. Y los usuarios, personal, gerencia, TI y usuarios, pero en realidad todos ellos tienen que estar involucrados con la seguridad de la información. Y la infraestructura física y la infraestructura lógica también tiene que estar protegida a nivel de la estrategia de seguridad de la información. Las oficinas, por ejemplo, tienen que estar protegidas con infraestructura de videovigilancia IP y un sinfín de otros sistemas de seguridad. Está a nivel de hardware también, hablemos de las redes. A nivel de software, por supuesto, infraestructura lógica, y también, por supuesto, los sistemas de redundancia que hoy día van al cloud. Todo esto te va a garantizar la operación productiva de la compañía. Esto da generación de ingresos y la maximización de utilidades. Ahora, importante entender esta slide, que es con la que quiero terminar, que la estrategia de seguridad de la información tiene relación de forma transversal con todo lo que ustedes están viendo ahí en color verde. La gente tiende a vincularlo solamente con lo que está en color celeste arriba, con el área de TI, con proteger a lo mejor la infraestructura de oficinas con cámaras, el hardware, el software, y quizás llevar hoy día la migración al cloud. Pero en realidad la estrategia de seguridad de la información o ciberseguridad tiene que ver con todo. Y al ver con todo, los primeros que tienen que estar involucrados, pero hasta la médula, con esto es la alta gerencia. Y tienen que estar en la construcción de la estrategia empresarial desde un principio, considerando a la seguridad de la información. Por eso, esto se los dejo como tarea para que también aprendan a cambiar desde ya el lenguaje, o aprendan a hablar varios idiomas en términos empresariales, para que no queden rezagados a solamente niveles técnicos, sino que también puedan hablar en todos los idiomas para que puedan ser capaces de transmitir esta información y conseguir todos los recursos que necesiten para lograr tener una empresa segura cuando ustedes a futuro estén implementando todos los sistemas de información, de seguridad de información en una empresa. Vámonos al Kahoot. Me parece que no se van a sumar más. Vamos, Rodolfo. Uno de los 4 principios psicológicos que hacen proclive un ataque de ingeniería social. Vamos. Bueno, uno de los 4 principios es precisamente que el primer movimiento hacia otra persona es de confianza. Por eso es que nosotros siempre tendemos a ser engañados con facilidad.
¿ok? Es muy fácil que las personas sean engañadas y por eso caemos en los phishing, caemos en cualquier tipo de ataque de ingeniería social por eso. Porque el primer movimiento hacia otras personas siempre es de confianza. No andamos desconfiados por la vida, siempre andamos confiando. Entonces, ese es uno de los 4 principios psicológicos en los ataques de ingeniería social. Y de eso se aprovechan los ciberdelincuentes. Solo 6. Vamos al siguiente. Tres segundos. Wow, 3 personas. Lograr que alguien quiera hacer lo que tú quieres que haga es influenciar. Y precisamente cuando el ciberdelincuente quiere hacer lo que tú quieres que hagas, es influenciar. Cuando lo quiere hacer de una manera muy sutil. Hoy estos nombres. Vamos con el tercero. Porque los usuarios de una empresa deben estar entrenados en ciberseguridad independiente que no sean técnicos. Por ejemplo, pueden ser víctimas de ingeniería social e infectar con ransomware. Esa es la respuesta correcta. 9 solamente. Vamos. Búfalo. Quedan 2. Hacer que alguien haga algo que tú quieres que haga. Esto es un poquito más malo. Vamos por ese curso de fundamentos, estándares y buenas prácticas en ciberseguridad. 18. Muy bien. Bien. Hay manipuladores aquí, parece. Manipulación. Hacer que alguien haga algo que tú quieres que haga. Eso es manipular. Y eso es lo que hace el ciberdelincuente usando este método de ingeniería social para conseguir sus objetivos. Perfecto. ¿Alguien nuevo? La última. ¿Por qué es importante el rol de la alta gerencia en ciberseguridad? Vamos, un segundo. Solo 5 correctas. Porque la ciberseguridad es el pilar de la estrategia corporativa. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, veamos cómo está el podio. Tercer lugar, Aquatic Cola. Segundo lugar, Decisive. Y no alcancé a leer la última parte. Focus Tiger. Primer lugar. Bien. ¿Quién sería, Marcela? Gustavo Barría, Instituto Don Bosco. Muy bien, Gustavo Barría, felicitaciones. Felicitaciones, Gustavo. Ahí, Gustavo, entregarle los datos entonces a Teresita para que podamos hacer efectiva la beca para el curso. Así Perdón, es. Teresita, parece que nos dimos un poquito más de plazos. Sí. Perdón. Oye, muchas gracias a Rodolfo y Marcela de Brainamics nuevamente. Nos han acompañado en una charla muy buena. Yo quedé desolada en realidad. Soy como la persona más vulnerable. Me van a hackear todo. No, pero muy importante, muy interesante toda la información que nos compartiste. Les recuerdo que dejen su asistencia en el link
Claudia, si lo puedes volver a poner, para que los que no lo han hecho lo hagan, y los libero porque en 10 minutitos más nos vemos para comenzar la próxima charla. Muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias, Marcela. Estamos conversando y nos vemos. No, Nos muchísimas gracias vemos, a ti cuídate. y Chao, gracias a todos chao. por participar. Listo. Chao, Chao, chao. chao.